Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, algo que tú tienes que entender, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Puede realmente una figura emergente, como el caso del cobrador, el candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática, derrotar al actual presidente de la República, Luis Abinader, como candidato presidencial en las elecciones presidenciales del 2024? Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Claro, es posible que si tú eres una de las personas que de una forma u otra tú eres seguidor de lo que es la candidatura del cobrador, pero también cuando hablamos de Luis Abinader y tú leíste el título, tú llegaste a la conclusión en la cual si tú eres PRMista, tú dirás, déjame escuchar lo que este malco está hablando porque yo estoy seguro que Luis Abinader será el próximo presidente. Claro, si tú eres de las personas que tú sigas la candidatura del candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, o conocido popularmente en las redes sociales como el cobrador, tú simplemente dirás, bueno, déjame escuchar lo que el negro tiene que decir como una forma de yo mantener la esperanza de que todo es posible, de que el próximo presidente de la República sea el cobrador. Si tú eres en ambos bandos, déjame decirte algo. Cuando se habla de las elecciones presidenciales a 2 meses de las elecciones, yo siempre he creído que el ganador solo existe cuando todos los votos están contados. Y en este momento, cualquier tipo de conclusión que nosotros tengamos de quién va a ser ganador se basa en pura especulación, se basa sobre el análisis de ciertos datos según las encuestas, pero también se basa en esa capacidad que tiene la clase votante en República Dominicana de votar partiendo de aquel tipo de liderazgo que de una forma u otra llene sus expectativas como buscarle solución a los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Si tú eres de la persona que tú eres simpatizante o tú sigues la candidatura de Luis Abinader, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Realmente tú crees que Luis Abinader es el hombre correcto para resolver los grandes desafíos que República Dominicana va a enfrentar en los próximos 4 años? Si tú crees tener esa respuesta, déjamelo saber en tu comentario. Si tú eres de las personas que tú sigues y tú eres simpatizante de la candidatura presidencial del cobrador, yo te hago la misma pregunta. ¿Tú crees que el cobrador realmente tiene lo que es una propuesta política, que en caso de él llegar a la presidencia, él tiene la capacidad para resolver los grandes desafíos que va a tener República Dominicana en los próximos 4 años? Si tú crees tener la respuesta, simplemente en tu comentario déjame conocer ese tipo de respuesta, como una forma que las personas que visiten este canal tengan una idea de cuál es la razón por la cual tú vas a votar por Luis Abinader o cuál es la razón por la cual tú vas a votar por Roque Espaillá, el cobrador. No te quepa la menor duda, en República Dominicana mucha gente dice que cuando se habla de quién será el próximo presidente de la República, realmente ya eso está definido. Pero, ¿quién está diciendo eso? ¿De dónde se llega a esa conclusión de que el próximo presidente ya está definido? ¿Realmente ustedes creen que Luis Abinader será el próximo presidente? ¿En base a qué? Que yo sepa, los seres humanos no tienen la capacidad de predecir el futuro. Aunque muchas veces nosotros analizamos lo que son los datos de las encuestas y de una forma u otra concluimos que si las elecciones fueran hoy, existen muchas posibilidades de que Luis Abinader sea reelecto. Pero hoy y mañana son dos estructuras coyunturales diferentes. Aquí es donde el panorama político de República Dominicana es cambiante, no es estático. Y cuando se habla del panorama político, pueden existir nuevas coyunturas políticas que puede cambiar ese tipo de proyecciones, en la cual da Luis Abinader como próximo presidente de la República. Yo siempre he creído que cuando se habla de República Dominicana y cualquier nación en América Latina y el Caribe, existe lo que se llama el activismo político.
pero también existen los actores políticos. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de cambiar el panorama político y crear una nueva coyuntura política cuando se habla de la actividad política en cualquier nación del mundo? No es el liderazgo, no son los aspirantes a la presidencia, no. La coyuntura política, realmente quien la determina es el ente político que se llama los votantes. Los votantes son los únicos que tienen la capacidad de crear un nuevo panorama político, pero también ellos tienen la capacidad de transformar lo que es la política en República Dominicana. En pocas palabras, el panorama político está determinado por la voluntad de los votantes, porque ese es el principal actor político cuando se habla del activismo político en República Dominicana. Y realmente en República Dominicana muchas veces nosotros escuchamos a los analistas decir que los activistas políticos más importantes, los cuales tienen la capacidad de crear un nuevo tipo de ciclo político, pero también cambiar lo que es la estructura política de las elecciones, simplemente son los líderes políticos. Y yo siempre he creído que no. Yo siempre he creído que quien determina y cambia cualquier tipo de panorama político, creando un tipo de coyuntura política diferente, es la voluntad de los votantes. Tú que me estás escuchando, si tú eres simpatizante de Roque Espaillá, si tú eres simpatizante de Luis Abinader, tú como votante, el futuro no está en lo que ellos digan, sino en lo que tú creas, y realmente tú tienes que entender que ellos van a ser presidentes no porque ellos lo deciden o porque ellos lo desean, no, porque tú vas a votar por ellos. Entonces, cuando se habla de quién va a ser el próximo presidente de la República, seamos sinceros, mucha gente dirá que la propuesta política. Mucha gente dirá que a lo mejor qué tan fuerte es la estructura partidaria. Otros dirán que a lo mejor es el tipo de carisma que tenga dicho aspirante a la presidencia. Pero en última instancia, quien va a tomar lo que alguna gente llama la decisión final de quién va a ser el próximo presidente de la República es el votante. ¿Qué yo te estoy diciendo con esto? Que si tú eres seguidor de la figura de Roque Espaillá, el futuro de Roque Espaillá está en tu mano, está en tu voto. Y la forma como tú ejerces ese voto, porque vuelvo y repito, el actor político más importante durante las elecciones no son los candidatos, no, es el votante, que en última instancia va a determinar quién va a ser el próximo presidente de la República. Tú que estás escuchando este video, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Realmente tú te consideras un individuo, un fanático? ¿Tú te consideras un seguidor? ¿O simplemente tú eres un simpatizante? Pero sobre todo, ¿tú te consideras un individuo, un militante? ¿O tú eres dirigente? ¿O por qué no hablemos de si tú eres una especie de activista político? Cuando tú definas cuál es tu papel, déjame decirte algo. Si tú eres un individuo que tú simplemente estás siguiendo cualquier candidato a la presidencia producto del fanatismo, tú vas a estar siempre desilusionado. Ahora, si tú eres un individuo que tú sigues cierto tipo de aspirante a la presidencia de la República, porque de una forma u otra, la forma como él hace política, su discurso, pero también lo que es su personalidad, de una forma u otra te llama la atención. Tú eres un individuo que tú simplemente eres un seguidor. Pero cuando tú actúas políticamente, tú entras dentro del activismo político. Claro, como dije anteriormente, el mayor actor político quien decide las elecciones no son los candidatos a la presidencia, no el discurso, tampoco son las propuestas, no. El mayor actor quien decide es simplemente los votantes. Tal vez por eso, en este tipo de trabajo, si tú te consideras simpatizante de cualquier aspirante a la presidencia y de una forma u otra tú eres seguidor de lo que son sus propuestas políticas y tú quieres que tu candidato a la presidencia llegue a la presidencia, tú tienes un gran poder como votante, pero también como activista político.
Yo siempre he creído que si tú eres seguidor de la figura de Roque Espaillá, el cobrador, la pregunta cuando tú observas su comportamiento no es qué Roque puede hacer por el país cuando llega a la presidencia. Tú como simpatizante o seguidor de su candidatura, la pregunta que tú tienes que hacerte como votante y como activista es ¿qué yo puedo hacer para que Roque Espaillá alcance la presidencia y de una forma u otra él pueda implementar cualquier tipo de política que están sustentadas por la propuesta política, la cual es una razón por la cual yo estoy empujando su candidatura presidencial? Porque vuelvo y te repito, lo que importa no es lo que Roque puede hacer por el país, no, lo que importa es qué tú puedes hacer como seguidor de la candidatura de Roque Espaillá para que él alcance sus objetivos. Aquí es donde yo digo, cuando se habla de cualquier tipo de simpatizante o seguidor o militante, tú tienes que definir si tú eres un militante activo o tú eres un militante pasivo. Si tú eres un seguidor que simplemente escucha, pero tú no actúas. Si tú eres ese tipo de votante que tú le dices a la gente que tú vas a votar por Roque Espaillá, pero todavía tú no estás empadronado. Todavía tú no sabes a qué recinto tú ir para tú votar por él. En pocas palabras, tú eres un individuo pasivo, lo cual tú estás esperando que realmente sean las otras personas que impulsen la candidatura de Roque Espaillá. Si tú eres simpatizante de la candidatura de Roque Espaillá, tú no puedes ser un actor pasivo, tú tienes que ser activo. Y más, si tú analizas todos los desafíos que en este momento la figura de Roque Espaillá tiene como figura emergente, en la cual todos sabemos que él se está enfrentando primero a un candidato que es oficialista, quien tiene a su disposición una enorme capacidad de comprar publicidad, pero también de una forma u otra de establecer cuál es la narrativa cuando se habla de los candidatos presidenciales. Pero sobre todo tiene una enorme capacidad de propaganda, como una forma de cambiar lo que alguna gente llama las voluntades políticas de muchos votantes que en este momento no saben si van a votar por Luis Abinader o ellos van a votar por Roque Espaillá. En pocas palabras, cuando se habla de la capacidad de promover, no te quepa la menor duda. Aquí es donde el poder del dinero que tiene el Estado es sumamente importante. Y es un desafío que la candidatura de partido pequeño, como no hablamos, por ejemplo, del partido Esperanza Democrática, realmente se necesita un gran esfuerzo. Pero yo siempre he creído que como una forma de tú empujar lo que es la candidatura presidencial y las posibilidades reales que él tenga de una forma u otra derrotar a Luis Abinader en las próximas elecciones, eso va a depender de ti. Si tú eres simpatizante de su candidatura, si tú eres seguidor de su candidatura, si tú eres militante de esa organización política. Aquí es donde el entusiasmo, la motivación, pero también esa sensación de coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Porque si tú eres simpatizante de la candidatura de Roque Espaillá, con tú escribir en las redes sociales no es suficiente, no. Tú tienes que volverte un activista político detrás de esa candidatura, porque seamos francos, tú te encuentras de un aparato político de propaganda, el cual está costeado por el dinero del Estado. Pero ninguna lucha es imposible si tú no entras en esa lucha. Y tú, como simpatizante o militante o seguidor de la candidatura de Roque Espaillá, si realmente tú quieres que él derrote a Luis Abinader, o por lo menos alcance un posicionamiento político de importancia cuando se habla de República Dominicana, ese tipo de resultado no está en manos de Roque Espaillá, no está en manos de su propuesta, no está en manos de su liderazgo, tampoco está en manos de si él es una figura carismática, no, eso está en ti, tú como votante, porque vuelvo y te repito, tú como votante es quien realmente va a determinar quién va a ser el próximo presidente de la República. Y si tú como votante, tú tienes la capacidad de crear el entusiasmo, pero también de hablar con las personas
como una forma de tú ser su mejor promotor de cuáles son las propuestas políticas de Roque Payá. Créemelo, son muchas las cosas y son mucha la gente que tú puedes cambiar, aunque tú no tengas enorme capacidad de persuasión. Por eso yo siempre he creído que cuando tú sigues cualquier tipo de aspirante a la presidencia de la República, tú tienes que preguntarte si tú eres simplemente un fanático, si tú eres un simpatizante, si tú eres un seguidor, si tú eres un militante o tú eres un dirigente. Porque partiendo del posicionamiento político con la cual tú des respuesta a ese tipo de preguntas, eso va a determinar qué tanto entusiasmo, pero también qué tanta energía tú vas a poner para tú empujar lo que es la candidatura presidencial del individuo que tú crees que realmente puede resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Aquí es donde tú tienes que tener lo que alguna gente llama convicción. Es posible que tú hayas escuchado un paquete de encuestas políticas, lo cual garantiza la victoria de Luis Abinader. Y si tú eres un individuo que tú no tienes convicción en cuanto al tú creer en lo que es una propuesta política del individuo que a ti te gusta o tú quieras que sea el próximo presidente, es posible que tú te quedes en tu casa y tú no votes, o tú no entres dentro del activismo político, o tú no tengas la motivación para tú empujar tu candidato, porque tú no tienes una convicción certera de que realmente la propuesta que tiene Roque Payá son las correctas, porque tú estás apostando a lo que son las olas del momento, a la popularidad de determinado candidato. Y un individuo con convicción, aun cuando las encuestas dicen que él no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar la presidencia, esa enorme energía que produce la convicción de que tú estás haciendo la elección correcta, porque tu candidato tiene lo que son las propuestas políticas que coinciden con el tipo de soluciones que tú andas buscando, esa convicción no te la cambia ningún tipo de encuesta política. Y el día de las elecciones, todavía te dicen que Roque Payá, él va a quedar en el último lugar. Tú vas con ese mismo entusiasmo, con esa energía. Y tú votas porque tú eres un individuo que tú estás convencido que Roque Payá es tu candidato. Y es un elemento que muchas veces se pierde cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Y yo siempre he creído que cuando tú crees en algo, no hay nada que lo cambie. Mucha gente dice que la fe mueve montaña, pero detrás de esa fe tiene que existir una convicción. Y si hay algo que la gente nota es cuando tú tienes la convicción de que Roque Payá realmente es el hombre que va a resolver los grandes desafíos. Entonces, en vez de tú ser un tipo de militante pasivo, tú tienes que cambiar y convertirte en un militante activo. En vez de tú ser un individuo que cuando tú vas a las redes sociales, tú simplemente le das me gusta o tú simplemente comentas. Y los comentarios tuyos no pasan de 3 palabras. No, tú tienes que comentar con convicción, en la cual tú tienes que convencer a esas personas que no creen en la propuesta de Roque Payá de que él es el hombre. Y a través de un comentario bien elaborado, tú explicas el por qué realmente tú estás votando por Roque Payá. Y cuando tú muestras convicción en lo que realmente tú crees, las personas que te están observando dicen, oye, pero este hombre tiene convicción, porque aún él sabiendo que realmente Roque Payá tiene demasiado desafío. Y cuando se habla de las encuestas no le dan muchas posibilidades, pero esa convicción que muestran los simpatizantes, los seguidores y los militantes de la organización política que lo está llevando al poder es un elemento que se contagia. Y ahí es donde ese elemento que todos llaman la tendencia es algo que se produce. Eso es parecido, por ejemplo, como cuando tú eres un individuo que tú creas contenido. Hay muchos tipos de contenido que nadie lo escucha y hay ciertos contenidos que se vuelven virales. Pero ¿quién lo hizo viral? Quien lo hizo viral fueron los seguidores, fueron las personas que les gusta ese tipo de contenido. Pero también eso puede ocurrir cuando se habla del activismo político. Si realmente tú tienes la convicción y tú tienes la creencia que la propuesta
de Roque Espaillat el Cobrador son las correctas para de una forma u otra resolver los desafíos que República Dominicana va a tener en los próximos 4 años, está en ti, como votante, como militante, como seguidor, de tú crear ese tipo de tendencia política. Y cuando se crea ese tipo de tendencia política, eso se vuelve como una especie de rolo que se va aumentando, aumentando, y llega un momento que acelera tanto que crea un efecto o un impacto político, en la cual la figura de Roque Espaillat, un individuo que es poco visible, porque simplemente él pertenece a un tipo de partido pequeño y no tiene dinero para la propaganda, mucho bueno para la publicidad, sinceramente a través del entusiasmo y la convicción y la creencia de los militantes y los simpatizantes de su candidatura, se puede producir ese golpe viral en términos de contenido que llama la atención de la mayoría de las personas, y cuando tú vienes a ver, cosa que se iba a tomar un mes, 2 meses, se toma una semana. Pero eso está en esa convicción, ese entusiasmo, pero también en la persistencia que deben tener los militantes, pero también las personas que están empujando la candidatura de Roque Espaillat. Por eso que yo siempre he creído, si tú eres simpatizante, si tú eres militante, si tú eres seguidor de la candidatura de cualquier líder emergente, muchas veces cuando se habla del líder, él no tiene las herramientas suficientes. Y más en un país como República Dominicana, en cual el clientelismo político es un factor determinante. Pero yo siempre he creído que si tú tienes convicción y tú crees que realmente la propuesta política, la sinceridad, el tipo de discurso de Roque Espaillat es el correcto, pues tú tienes de una forma u otra, de una manera activa, detrás de esa convicción que tú tienes que mostrárselo al mundo, para que el mundo vea esa otra cara de las personas que siguen lo que es la figura de Roque Espaillat. Como dije anteriormente, cuando se habla del activismo político en República Dominicana, créemelo, el panorama político realmente es cambiante. Y muchas veces la coyuntura política no la determina lo que haga o no el líder o aspirante a la presidencia, no. Quien lo determina es hacia dónde ese tipo de tendencia que tienen los votantes, cuando ellos en base a su convicción, de una forma u otra, ellos crean ese tipo de narrativa de que el hombre que yo estoy siguiendo, de que el hombre que yo estoy mirando y de una forma u otra estoy empujando el individuo correcto. En pocas palabras, realmente, cuando se habla de la coyuntura política en República Dominicana, no es el dinero de Estado que lo cambia, no es la propaganda, tampoco el liderazgo. Y muchas veces ni siquiera es la propuesta política, no, es la convicción, el entusiasmo, la persistencia, pero sobre todo esa creencia que tú tienes que tener como simpatizante o seguidor o militante de esa organización política que está empujando el hombre que llena tus expectaciones políticas. Y si el hombre que llena tus expectaciones políticas es Roque Espaillat, realmente, producto de esa convicción, tú tienes con entusiasmo que defender, empujar y promover lo que son las convicciones políticas que tú tienes de su candidatura, lo cual crea lo que en psicología se llama un momento. Y cuando se habla, por ejemplo, de los creadores de contenido, eso le llaman, por ejemplo, oh, mira, que tal cosa se fue viral. Pero ¿por qué una cosa se va a viral? Aún en contra de lo que la gente dice. Eso también ocurre en política. ¿Por qué es que tú crees que Bukele llegó a la presidencia? ¿Por qué es que tú crees que Javier Milei llegó a la presidencia? No, porque él, aún en contra de las encuestas, las personas que seguían su propuesta política tenían la convicción de que ellos estaban por el camino correcto. Y están las personas que son simpatizantes de la candidatura de Roque Espaillat, demostrarle a las demás personas que ellos no siguen a la figura de Roque Espaillat, el cobrador, por simple fanatismo político, no, es porque ellos tienen la convicción de que ese es el hombre que puede resolver los grandes problemas que tiene República Dominicana. Por eso solamente se consigue mediante ese elemento de empuje, ese entusiasmo
pero sobre todo viendo y entendiendo que de la única forma que Roque Payá va a llegar a la presidencia, ya sea en el 24 o en el 28, es con el apoyo incondicional de las personas que tienen la convicción de que Roque Payá es el hombre correcto para resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Y cuando tú tienes convicción, cuando tú crees en lo que tú estás haciendo, y cuando tú crees en la propuesta política de un candidato, deja ese papel pasivo que muchas de las personas tienen y conviértete en un activista político del candidato a la presidencia, el cual tú prefieres. Y ese activismo político no va a estar empujado por el dinero del Estado, no. Va a estar empujado porque tú tienes la convicción de que tú estás empujando el hombre correcto, quien le va a buscar solución a los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Claro, la pregunta sería si realmente cuando se habla de Roque Payá, él como figura emergente, él tiene la capacidad de derrotar al actual presidente de la República, Luis Abinader, en las elecciones del 24. Y la respuesta que yo te puedo decir a 2 meses de las elecciones, aun cuando las encuestas dan a Luis Abinader como el próximo presidente, al final todo eso va a depender de qué tan convencido tienen una gran mayoría de votantes de que Roque Payá debería de ser el próximo presidente de la República. Porque en última instancia, solo ese nivel de convicción es lo que va a crear la energía, lo que va a crear el entusiasmo y también va a crear ese tipo de contagio, lo cual puede cambiar ese momento en política que de una forma u otra va a beneficiar a la candidatura de Roque Payá. Y cuando llegue el día de las elecciones presidenciales, realmente uno no sabe quién va a ser el próximo presidente hasta que no se cuentan los últimos votos. Pero si Roque Payá va a vencer a Luis Abinader en las próximas elecciones, en gran parte va a depender de qué tan convencidos están o qué tanto las personas que siguen a Roque Payá creen en su candidatura. Y de una forma u otra tienen que trabajar para que eso suceda. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, muchas gracias.